algo hicimos la oración bien, ¿vale? Ustedes recen por favor en sus casas. Décimo A. Hoy es 30 de julio de 2020, clase de agustinología. Entonces, muchachos, les venía preguntando, ¿qué piensa la iglesia respecto a los ateos? Me habían dicho que son ignorantes, que son huecos, que les falta algo en la vida. ¿Qué más piensa? Si quieren pueden repetir lo que dijimos antes de la grabación, pues porque quedó por fuera. O hacer énfasis en la Profe, iglesia. Sí, profe, yo, pues supongo yo que si en teoría el pecado es alejarse de Dios y un ateo en teoría no está con Dios, entonces por lo tanto un ateo debería ser pecador para la iglesia, para la creo iglesia, yo. pecador. Es un razonamiento lógico, ¿no? Si pecar es que me aparto de Dios y soy ateo, estoy apartado de Dios, por ende soy pecador. Es una idea que lógicamente por lo menos funciona. ¿Qué más piensan? Que son el demonio. Que son el demonio, dice Wilson. Wilson insiste en esta idea interesante. ¿Qué más? Por ahí que les falta el amor, que no los quisieron de pequeños o algo por el estilo. Que están vacíos. Que están vacíos, que les falta algo, que Dios los llena todo y cómo vive su corazoncito sin Dios. ¿Qué más piensa? La iglesia. Pregunta, ¿un ateo se va al infierno? No. Depende, pues, de la concepción, profe, no sabemos, pero Depende pues de desde dónde mi sea. punto de vista no. ¿Qué piensan ustedes? Que la iglesia dice, sí, si tú eres ateo te vas al infierno y te vas a condenar por no haber creído en Dios. Pues, profe, Entonces ellos están siendo religiosos por doble moral, porque lo son porque tienen miedo de irse al infierno y quieren ir al cielo, entonces sí. Sí, claro. profe, Sí, pues, según la iglesia, pues sí. sí sería el infierno, pues desde la concepción de la iglesia, pero pues según pues Biblia y bueno, escritos diferentes, depende de cómo vivió su vida. O sea, O si sea fue una que persona buena, la, pues sí, cambiaría la bastante. iglesia entonces asume que la interpretación de la Biblia puede ser errónea respecto a la posición frente a los ateos. Profe, no lo entendí, ¿cómo así? O sea, que como tú me dices que tendría que ver, entonces digamos que por lo menos para la iglesia sí se van al infierno, pero basándonos en textos sagrados podemos decir que no. Entonces la iglesia ahí tiene, digamos, como una disonancia cognitiva frente a lo que piensa la Biblia. Pues no lo diría así, pues porque la iglesia también como que logra interpretar bastantes textos, pero pues si nos remontamos, digámoslo así, no sé, bueno, no nos remontemos a nada, sino digamos, no sé, la típica parábola de Jesús, de que el hijo pródigo, que es la más conocida de todas, de que si se aleja y luego regresa, pues está bien. Pero Jesús también decía que sí es bueno y dentro de, o sea, es que no importa, digámoslo así, sus pensamientos, sino que si va a tener una vida buena, si fue bueno, si obró bien, porque ha de no ir al reino de los cielos. No, profe, un ateo no va al infierno por ser ateo. O sea, sí puede ir, pero no creo que vaya por ser ateo. Sí, yo también No se creo va por... que por ser ateo no creo que vaya al infierno tampoco yo. Porque, no sé, o sea, obviamente está esto de que se aparta de Dios y como tal, en teoría es pecado, pero pues, digo yo, una persona, qué sé yo, una niña que muere de ébola sin conocer la religión, ¿sí? O sea, muere tan pequeña sin conocer la religión, entonces como no, nunca estuvo en contacto con Dios, automáticamente va al infierno, no tuvo la posibilidad, me explico, entonces creo que más bien está basado como en un acto de juicio moral, de qué tanto hayamos seguido los dogmas cristianos, o sea, si para la iglesia creo yo que es más seguir el dogma cristiano, más allá de creer o no en Cristo, ¿sí? Entonces se habla como de esta población de creyentes, los cuales son muy creyentes, pero al final no viven a Cristo, no se han encontrado con Dios en el sentido de que no viven en paz y viven en conflicto constante con su comunidad y con ellos mismos, ¿sí? Estas personas Sí. sí tendrían como esta posibilidad de ir porque estarían en todo en contra de lo que creen. En cambio, pienso yo, un ateo ético sería lo opuesto, una persona que, aunque no esté con Dios, está haciendo todo lo que él promulga, por lo que sí iría al cielo. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces sale mejor para salvarse ser ateo y portarse bien que ser cristiano. Es más breve, no hay que ir a misa.
No, profe, porque pues también habla de adorar a No, tu profe, Dios. porque es un plus. Exacto. Es como, O sea, yo puedo ser su severa persona, pero si voy a misa tengo como más posibilidades, ¿me explico? Porque estoy aún más cerca de Dios. Te Sí, voy a profe, aceptar porque una... en el juicio final, digamos, hacen un juicio de moral. Entonces, no sé, digamos que me comporté como un reverendo hijo de la chingada en la vida, pero no sé, no cogí en Semana Santa, no comí carne en vigilia, no pequé, me confesé antes de morir. Yo creo que para ser verdad, en un juicio moral, pero haber seguido todos los, a ver, o sea, digamos, andar, ser como un religioso de macetero, como le decimos por acá, yo creo que esa persona no merece el cielo. O sea, más bien lo que sería, lo que la persona que sí merece el cielo es alguien que sigue los preceptos de Cristo, más no los promulga, pero no los cumple. Es ser hipócrita de cierta manera. Esto está quedando grabando, ¿cómo va a utilizar esos términos, muchacho? profe, ahí es cuando usted corta el video. Ahí es cuando me toca... No, mentira, no, yo no recorto, yo lo subo tal como está. Pero pues entiendo sus ideas. Vale, pero presten atención, por ejemplo, Calvino, que fue uno de los grandes fundadores del protestantismo, sobre todo fue quien, digamos, uno de los principales responsables de que el protestantismo se difundiera en Suiza, afirmaba en la época del siglo XV, que fue cuando se descubrió América, él afirmaba para el siglo XVI que los indígenas, Dios no se quiso presentar ante los indígenas, Jesús no se reveló a los indígenas, por ende los indígenas no deberían tener alma y por ende no merecen respeto. ¿Cómo, cómo evalúan ese pensamiento? ¿Qué creen de ello? Está mal, profe. ¿Por qué? Que es suponer que solo pues el que cree en su Dios merece respeto, pero pues hay que ver más allá de la religión y ver personas más que, pues sí, lo que No, porque creen. pues Calvino era Pero, profe, religioso. según lo que usted dice, él hablaba de que como no se presentó a ellos, no tuvo como, o sea, no deberían tener alma. Y pues no, o sea, tampoco porque según, bueno, también los escritos, me baso mucho en eso, que según los escritos, Dios los invita a todos, acoge a todos, no importa nada. Pues depende también de cómo vivió su vida, de cómo obró, pero Él los acoge a todos. Bueno, profe, yo creo que Calvino erraba porque no se le tiene que presentar directamente. ¿Me explico? Para eso está como todo el concepto de evangelización, al cual no estoy defendiendo. No estoy defendiendo la evangelización, solo estoy diciendo que desde la postura de Calvino y en ese contexto histórico y social, creo yo que afirmar que no tienen alma de primeras es algo, no sé, imprudente o afanado. Diría yo que si Dios no se Sí, les ha pero presentado si no porque hubiera... no creen en la fe cristiana, pues entonces es mi deber como cristiano enseñarles el cristianismo y respetar su libre albedrío de aceptarlo o no. Si al final es mi Dios el que los va a juzgar, entonces será Él el que decida si su alma va al infierno o al cielo. Pero como son personas y tienen la capacidad de decidir, naturalmente tienen un alma infinita que va a poder ir al cielo o al infierno y pues yo no soy Dios para poder quitárselas. Va a mirar ateísmo con la iglesia, como ya es costumbre en este canal, diciendo yo Profe, se le escucha muy que entrecortado. no me está Si algo, cierre dejando la cámara porque se le escucha presentar. muy entrecortado. Profe, si se le escucha retrabado. Ya sé qué es lo que pasa. Ok, les voy a pedir un favor. No sé si alguno de ustedes me pueda colaborar con lo de mostrar pantalla en este enlace, porque pues tuve que Yo, ponerlo profe. porque se pone muy... Dale, Dana, te agradezco mucho. Se pone como trabado. Y por favor, váyanse anotando diciendo yo para empezar a leer ateísmo según la Iglesia Católica. Este fue el que vimos la vez pasada. Ah, lleva súper adelante. Spoiler, 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 spoiler. Thank you. ¿Listo? Por favor, van anotándose ahí en el chat. Les agradezco. Sería interesante, por favor.
para que sean ustedes los que lean. O empecemos desde aquí. David Mota, por favor. David. Listo, profe. Ateísmo. Adelante, siguiente diapositiva, por favor. Dana, si le das la flechita, pasa a la siguiente. Gracias. Ahí en donde están esos tres punticos, abajo a la derecha, esos tres punticos, te dan la opción de colocarlo como en pantalla completa y solamente se mostraría hacia acá, creo. Ah, pero tú compartiste, fue la ventana. Sí, así, perfecto. ¿Listo? Adelante, David. Bueno, ateísmo. Definición, negar la existencia de cualquier deidad. Es decir, se niega que exista cualquier tipo de cuestión, sea trascendente, llámesele Dios, llámesele religión, llámese cualquier idea que sea trascendente a la existencia del ser humano y no sea evidente en la existencia, simplemente nos hace decir es ateo. ¿Listo? Vamos a la siguiente, por favor. Juliana. Sí, profe. Adelante. Sobre tus posibilidades. Yo amo ser ateo. Yo soy atea y no necesito un Dios para saber qué está bien y qué está mal. Tengo conciencia. Ok, ¿qué les parece ese argumento? ¿Qué te parece ese argumento? Pues es, pues es cierto, porque pues yo pienso que como tal un individuo es racional y sabe lo que, pues puede saber lo que está bien y qué está mal. Pero pues, no sé, para mí sí es importante Dios. Vale, la Yo pregunta creo es, que, ¿por uy, qué? profe, ¿puedo Dame un segundo, Sergio, hablar? dame un segundo, por favor. Bueno, adelante, entonces, dale. No, 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 tranquilo, profe, siga y ya ahorita hablo. Vale, les iba a decir, ¿por qué creen entonces, eh, cuál es la falacia aquí? Pensar que yo creo en una religión solamente para saber qué está bien y qué está mal. Si yo creo que la religión es exclusivamente un parámetro de moral que me va a venir a gobernar, es decir, una serie de prescripciones y leyes para mandarme, pues obviamente es mejor ser ateo. Pero esto cobraría un sentido diferente si asumimos que tener una religión va para algo más trascendente. Sergio, te escucho. Profe, pues sí, creo que es eso, no es como que tener conciencia ya me haga una persona moral. O sea, creo que todo ser humano, bueno, pues ahí volvemos a la discusión de que es un ser humano, pero supondría y asumiría yo que la conciencia está incluida dentro de la humanidad y no todo ser humano es moral, hay muchos que son inmorales o incluso amorales, entonces no creo que vaya ahí como directamente. Pero sí creo que es muy válido el punto en el cual se dice como que Dios no es la única fuente de moralidad y que se puede entender la moral como un punto, no sé, desde la convivencia social, desde la razón pura, desde un montón de lugares. Entonces se me hizo ¿Qué como, pasaría si yo te digo que la iglesia dice estoy de acuerdo? pues le Pasemos a diría a la la siguiente. iglesia, chévere, pasemos a la María siguiente. Camila, por favor. De hecho, la iglesia está de acuerdo con ese punto. María Camila, adelante. ¿Qué somos? Si somos producto de nuestra conciencia, hay que dar razón sin Dios de ella. Perdón. Ok, entonces, si asumimos que lo que somos es nuestra conciencia, tenemos que empezar a mirar qué nos puede decir sobre la conciencia nuestra propia naturaleza humana y prescindir de Dios. Si logramos hacer eso y explicar qué es la conciencia sin Dios y asumimos que somos exclusivamente conciencia, está bien, sea el ateísmo, pero si encontramos falencias en ese sistema, podemos decir alguna cosa al respecto. Juan David Zamora, y siguiente diapositiva, por favor, Dana. ¿Dónde está la conciencia? Aún no existe una referencia cerebral al lugar en el que está la conciencia. Vale, imagínense que para la Iglesia Católica, ¿sí?, el alma es lo mismo que la conciencia, porque la conciencia es la voz de Dios. Nosotros cuando estudiamos el cerebro, incluso, no sé si ustedes lo sabían, pero el cerebro no puede sentir dolor. Yo puedo hacer bueno, yo no porque no soy cirujano, pero una persona puede hacer una operación a cerebro abierto
sin anestesia, sino solamente anestesia local, y la persona puede estar consciente con el cerebro destapado, porque el cerebro paradójicamente es el encargado de hacer que todo el cuerpo sienta dolor, pero él mismo no tiene terminaciones nerviosas que sientan el dolor. Es decir, yo puedo entrar una aguja en un cerebro y el cerebro puede presentar como un cortocircuito, pero no necesariamente quiere decir que por ello deje de funcionar o empiece a sentir dolor, imagínense. Dana, necesito un favor. No lo pases, regresa, please. Regresa, dijo mi ex. Mentiras, chiste malo. Luna, adelante, ahí. Luna, por favor. Dana, necesito que muevas el cursor a las imágenes que están ahí a los lados. A la primera y luego a esa. Estas son las definiciones que hay acerca de conciencia. Adelante. Definición 1. Definición 1. Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. ¿Y conocimiento 2? Definición 2. Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Hasta el día de hoy, y me atrevo a decirlo delante de quien sea, no hay una ubicación en el cerebro de dónde está la conciencia en tanto esta segunda definición. Es decir, todavía no podemos saber en qué lugar del cerebro se ubican esos pensamientos que van referentes a quién soy yo, dónde estoy, para qué estoy, qué deseo hacer. Ese tipo de cosas llamadas la conciencia no tienen una ubicación en el cerebro. Podemos saber dónde está la parte del lenguaje, que es entre el área de Gregner y el área de Broca. Podemos saber dónde está la cuestión sobre la visión, que es en el área occipital. Podemos saber dónde está la parte del equilibrio, que es en los lóbulos parietales, pero todavía no podemos saber exactamente dónde está la conciencia. No tiene una ubicación en el cerebro y por ende, si decimos que es la conciencia la que justifica quiénes somos los seres humanos, pero no tenemos una ubicación fáctica donde está, eso nos abre la posibilidad a considerar que tal vez la conciencia no haga parte como tal de una capacidad del cerebro humano y ya está, sino que sea algo un poco más trascendente que no alcanzamos a vislumbrar. Más o menos. Profe, ¿sí? pero al final sí está directamente relacionada con cerebro. La única especie de la que estamos netamente seguros que tiene una conciencia plena es el ser humano. Y todo ser humano pues tiene el cerebro, sí, no se sabe exactamente dónde y puede que trascienda un poco más eso, pero se sabe que un ser humano sin cerebro no tiene conciencia. Empezando porque no tiene vida y para estar consciente hay que estar vivo. Por lo general eso es lo primero. Pero también entonces podríamos preguntarnos por qué los otros seres, como el delfín que tiene el cerebro un poco más grande que el nuestro, no ha desarrollado algo como la conciencia. Entonces puede ser que no sea solamente parte del desarrollo evolutivo del ser, sino que esté relacionado a otro tipo de dimensiones. Es una posibilidad que se abre y que hasta ahora la ciencia no puede decir que no. Entonces, esta frase que vimos de yo soy atea porque somos conciencia, si yo le pregunto qué es la conciencia y no me tiene una referencia fáctica, yo le puedo decir qué tal si está en el alma. Y usted se va a burlar de mí, pero explíquemelo entonces de otra manera. Carlos David, ¿más o menos claros hasta ahí? Hola, profe, ¿me llama? Sí. ¿Leo esa diapositiva, profe? No, pasamos a la siguiente, por favor, Dana. ¿Más o menos vas entendiendo hasta ahí? ¿Se va comprendiendo o está muy extraño? ¿Leo eso de tipos de ateísmo? Sí, pues de hecho aquí nos vamos a quedar un buen rato. Si por favor se anotan, les agradecería mucho. Porque hay varios tipos de ateísmo. Esto no me lo inventé yo, esto está en un artículo de los 6 tipos de ateos. De hecho, se los voy a dejar en el chat. Pero parece porque busca la... Por favor, váyanse anotando los demás. Dale. Intelectual. Busca estímulos intelectuales para justificar su ateísmo. Si quieres, léelos todos. Y ya lo miramos uno a uno. Listo, profe. Activista. Buscan a otros para convencerles a ser ateos. Agnóstico. No suele tener una posición ideológica firme. Antiteísta. Observan la religión como retrógrada. No teísta. No gusta de la religión. No le ha interesado jamás sobre Dios o el alma o cosa similar.
Ritual, ateo pero que asiste a las fiestas rituales religiosas, como ejemplo de manera turística a lugares navideños o en la consideración de la Semana Santa. Ok, estas son las nociones referentes a los tipos de ateísmos que están en ese artículo de CNN. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a recogernos un poquito las mangas y a pelear con cada una de esas ideas a ver si tienen algún tipo de falacia de la cual nos podamos pegar para decir que tal vez o esté en un camino que justifique la religión o el hecho Profe, de que una su pregunta, argumento no anula la religión. ¿Vale? Dime. profe. O sea, digamos, ahí está el ateísmo activista, ¿no? Pero pues un activista tiene que tener una de las otras como ideologías para convencer a los otros de ser ateos. Entonces un activista pues también tendría que ser, no sé, un intelectual o un antiteísta, ¿no? Absolutamente de acuerdo y de hecho esa es una de las críticas que más fuerte se puede hacer frente a este artículo y es que la clasificación es supremamente arbitraria. Dice el artículo que lo hicieron dos investigadores de la Universidad de Tennessee, puede ser el error en la investigación o puede ser el error en la forma en que se publica, pero obviamente esta clasificación, yo creo que hasta los ateos mismos se deben sentir indignados de cómo los clasificaron según ese artículo, pero vamos a dirigirnos a él porque pues es de los resultados más leídos en Google. Es decir, es lo que consideran varios que es el ateísmo. Entonces, vamos a dirigirnos frente a esas ideas, pero tú tienes toda la razón. ¿Listo? Vamos a pedirle a Juan Ángel que nos lea lo referente a los artículos, digamos, a los argumentos en contra de ellos. Entonces te voy a pedir, Dana, que por favor vayas pasando el cursor por encima de las imágenes de cada uno. Por encima de las fotos, ahí. Adelante, Juan Ángel. Bueno, intelectual. Le gusta debatir en sitios de internet. Afán de mostrar. Puede inscribirse en el autoengaño. Nietzsche lo relaciona con el intento de negarse a la verdad para reafirmar las ideas previas. Parte de un prejuicio. Ok, en el artículo, y no es mentira, dice eso de le gusta debatir en sitios de internet. Entonces, mi pregunta es si no hay de ahí detrás más bien un afán de mostrar y si eso más bien puede escribirse como parte de autoengaño. Yo no creo en Dios, busco muchos sitios, sí, me alimento intelectualmente, pero solamente de argumentos que me den la razón. Y me pregunto si eso será justo, digamos, para decir que se está estableciendo un juicio apropiado. Porque también puede ser entonces que estemos en un riesgo y es que estemos tratando de justificar por uno u otro elemento la idea de que soy ateo, simplemente recurriendo a quienes me dan la razón. Y pues así es muy fácil. Es como cuando un religioso pelea diciendo, pero es que mire, aquí está el argumento, aquí la Biblia lo dice claritico. Sí, hombre, pero empezando que para mí esa no es una fuente de autoridad. Eso es lo que diría otra persona. Entonces, eso mismo es lo que está sucediendo con este tipo de ateísmo. ¿Listo? Profe, pero no sé, siento que hay un juicio de esta estigmatización muy denso, porque al final, no sé, o sea, yo creo y que uno de los procesos más geniales que hay dentro de la intelectualidad es el que hacen los párrocos, donde estudian como filosofía y teología y todo esto, y ven argumentos tanto a favor como en contra de Dios. Pero asimismo, no todo ateo intelectual utiliza, no sé, se limita en cuestionar argumentos. Al final, si se considera ateo y se autopercibe como tal y se define como tal, pues naturalmente le convencen más los argumentos ateos, pero no por eso es eh, Una persona. evasivo con los Sí. argumentos teístas. Exacto, yo lo que te digo es, estoy de acuerdo totalmente, aquí no nos estamos refiriendo como tal al ateísmo en contra de las creencias son independientes a cada ser humano, y de hecho eso es una de las conclusiones. No queremos asumir y decir quién es el que está creyendo en la verdad y quién no, sino estamos hablando acerca de las formas en que se accede a esa creencia, ¿sí? Si es una persona como, no, es que yo soy solamente cristiano, pero es que lo único que he leído son cosas de la Biblia, pues si le aporta, digamos, en un ámbito pragmático, está bien, pero si solamente le sirve para reafirmar sus prejuicios, pues es discutible esa posición. Y eso aplica obviamente también para el ateísmo. ¿Listo? Aquí no, como ustedes se dan cuenta, no es mi pretensión decirles todos los ateos están mal, sino cuáles son las formas en que se accede tanto a ese ateísmo y con críticas que son incluso válidas contra el que asume el cristianismo. Si alguien es cristiano solamente por mostrar el estilo Kika Nieto, pues qué asco. Perdón, eso no lo dije. Recortar. Y esa es, digamos, como la idea que estamos aquí tratando de debatir. ¿Listo? Pasemos al siguiente, por favor, Juan Ángel y Dana.
predicación del ateísmo, no suelen ser justificables sus ideas. De serlo, supongamos, sería legítimo que se conformaran con su religión. Esa crítica a las religiones, de esparcir fundamentos sin fundamentos sus ideas, termina siendo casi hipócrita. Vale, esto funciona, como les digo, estamos refiriéndonos a las formas de ateísmo y con críticas que son incluso predicables para ciertas formas de religión. Listo, David, gracias por la información. Entonces, en este caso, hacia lo que nosotros nos dirigimos, digamos, en contra, es esa crítica que hacen algunos pero es que estos religiosos que van de puerta en puerta predicando cosas, tratando de convencer a la gente más débil psicológicamente, pues funciona exactamente igual para esta dimensión, que es el ateísmo que trata de convencer a otros. Si la creencia es verdadera, sea cristiana o sea atea, pues eso no tiene necesariamente que ver con una idea de predicar a los demás. Puede resultar eso como producto de una experiencia personal y está muy bien, pero el problema es que sea exclusivamente de un partido para convencer al otro de que está mal. ¿Listo? Si alguien desea seguir Profe, en el chat, agradezco. ¿Sí? profe, pero hay una, yo creo que hay como una ambivalencia tensa, porque al final tienen un punto, y es que no es como que los evangelistas vayan por ahí por las casas diciendo, oye, mira, has escuchado sobre la teoría de tal teólogo acerca de la existencia de Dios y que comiencen a argumentar. Así no funciona. Al final te dicen como, oye, has visto la Biblia, tal y tal y tal cosa. ¿Me explico? Entonces sí creo que hay buenos argumentos para creer en Dios, pero creo que nos están utilizando en la forma de evangelizar. Se evangeliza más en forma de experiencias divinas que en argumentos racionales y por eso creo que no sé, promulgación del ateísmo sí es mucho más concreta en ese sentido racional. Sí puede llegar a lo hipócrita y no estoy como diciendo que no, pero realmente creo que Sí, no. ese artículo que sacó es un poquito No, extremo. de hecho, es el artículo que primero aparece ahí y obviamente pues yo estoy peleando con ello y de hecho estoy abriéndolo un poco más para no ser solamente una crítica hacia el ateísmo, sino incluso hacia esas formas de religión que son nocivas. Porque la iglesia tampoco es que esté muy de acuerdo con ese tipo de cosas, ¿sí? La iglesia dice, si usted de verdad no se ha cuestionado un poco respecto a en verdad cree en Dios o no, pues usted no tiene nada que hacer respecto a decir yo tengo una experiencia de fe. La experiencia de fe pasa por algo que es la vivencia, el dolor, la experiencia personal, etcétera. ¿Listo? Entonces, pasemos al siguiente, por favor. Juan Ángel o quien se quiera anotar. Agnóstico. Un momento. No aparece nada. De pronto en el letrero de abajo, en las letras, diagnóstico. No aparece. Bien. El agnosticismo es la forma de ateísmo en que simplemente no se tiene una posición ideológica firme. Es decir, es una persona que puede decir un día sí creo en Dios y al otro día no lo cree. Eso es válido tanto para el lado religioso un poco, digamos, puede irse hacia el lado religioso, que es la típica persona que solamente tiene a Dios cuando necesita un favor, o hacia el lado del ateísmo, que simplemente acude al ateísmo cuando está, por ejemplo, en un círculo social donde le da pena decir que es cristiano. Entonces, esa falta de mantenerse en esa posición ideológica juega tanto a favor como en contra. Porque pues sí hay una apertura a otros discursos, pero también se puede caer el riesgo de que no se ha avanzado en nada, sino que se queda en un relativismo. ¿Listo? Vamos al anticristo. Profe, puedo hablar, siento que estoy ya re fastidioso, pero realmente creo que tiene muchos conflictos, algunos argumentos del coso que nos estamos, del texto que nos está mostrando. ¿Puedo como decir una opinión? Las que necesites, claro que sí. Obvio, ojo que yo no estoy diciendo que estas sean mis ideas, ¿no? Ojito, y Ok, arrancamos. profe, creo que cuando se dice que no, yo no soy agnóstico, pero cuando se dice que el agnosticismo es que un día dice como yo creo en Dios y al otro día dice no creo en Dios, es más bien erróneo. El agnosticismo como tal radica en la cuestión de no poseer los argumentos necesarios para afirmar o negar a Dios o todo lo opuesto. Tener los argumentos necesarios para entender que la existencia o no existencia de Dios no es un tema de prioridad para esa persona en su concepción como del mundo. Entonces no es como un género fluido que diga hoy me levanté y me siento mujer, hoy me levanté y me siento hombre. No es así como funciona el agnosticismo, que dice como hoy me levanté y creo en Dios y hoy me levanté y no creo en Dios,
sino es más bien como decir, me abstengo de decir si creo, me abstengo de creer o no en Dios. Prefiero alejar el tema de mí. Es como más cercano al apateísmo. Sí, digamos que está relacionado, de nuevo, lo que te digo, el artículo, primero que todo, creo que hasta los mismos ateos se sentirían indignados de que les pongan de esa manera, pero de nuevo, la crítica, lo que traté de colocar aquí es que la crítica está dirigida a ambas dimensiones, tanto la religión cuestionándose a sí misma, como la religión cuestionando otras percepciones respecto a ciertas realidades. De nuevo, no quiero decir que todos los ateos tengan que estar en uno de estos 6 modelos, por ejemplo, no, pero sí hay, digamos, como unas variantes ahí de quienes se manejan bajo dichos conceptos. Dale clic en esa imagen, por favor, Dana. Y ahí nos aparece un mapa. Dana, ¿puedes leerlo tú? Es que creo que para nosotros nos queda bastante complicado leerlo. Casi. Bueno, los países más subdesarrollados en el mundo son los más creyentes. En esta condición está América Latina. Lo más curioso es que son países con grandes riquezas naturales. Sin embargo, los bajos niveles educativos se traducen no solo en una menor productividad, sino también en una gran credulidad, superstición e ignorancia que no ayudan al desarrollo. Esto también da como consecuencia la tendencia a la religiosidad. Es necesario, por lo tanto, elevar los niveles educativos y culturales para deshacerse de la tan dañina superstición. Se han dado algunos pasos hacia ello, pero no se acaba de comprender que fomentar la religiosidad redonda es un gran daño. Dante Americi, Los retos de la razón. Ok, quiero que observen ese mapa. No sé si lo podemos ampliar un poquito. Creo que no, tal vez no. No sé. Vale. Según quien elabora este mapa, ¿vale? Sobre las nociones que está diciendo de que hay que salir de la ignorancia, etcétera, etcétera, la iglesia le dice incluso que tiene razón. Que sí, que los países subdesarrollados tienen de cierta manera una desventaja intelectual frente a otros países y ello se debe pues a un atraso en el desarrollo. Vamos a asumir que eso es verdad. Con lo que no estoy de acuerdo en este mapa es que se dibuje de esta manera como si hubiera una dimensión, una parte de la población que es religiosa y la otra no. Es decir, que Estados Unidos es ateo cuando Donald Trump subió siendo precisamente patrocinado por los movimientos cristianos, cuestionable. Que Italia, siendo donde está el Vaticano, está en los lugares que son países desarrollados y sea ateo, cuestionable. Que los países de Europa Oriental, que son ateos, y por ello son desarrollados cuando no son desarrollados, y eso claramente lo vemos en las reuniones de G21 y G8, cuestionable. El hecho de pensar que China sea subdesarrollado cuando en este momento es más fuerte incluso el cristianismo que el comunismo, y eso que el cristianismo fue prohibido en China, cuestionable. Entonces, se dan cuenta, es varios elementos, pensar que Sudáfrica, que es un país que no promulga ninguna religión oficial, sea un país que se considere religioso por el hecho de estar en África y por ende subdesarrollado, cuestionable. Que Chile y Argentina sean supuestamente religiosos, entonces se dan cuenta, España es uno de los países más ateos, pero no por ello su economía está bien. De hecho, es de los países que más crisis tiene en toda la Unión Europea, y si no fuera por lo que hace esta región que se quería independizar, se me olvida, cuya capital es Barcelona, pues hombre, España tampoco tiene... Cataluña, profe. Cataluña, gracias Juan, gracias Juan José. Entonces, ¿se dan cuenta dónde es que está aquí la discusión? Que este tipo de ateísmo promulga que por el hecho de ser religioso entonces se es un poco más atrasado. Y creo yo que la economía y la religión no son necesariamente dos formas absolutas para definir cuál es riqueza y cuál no. Piensen en los países árabes. Es decir, ¿en serio Abu Dhabi es un país que se considera retrasado? ¿Es una ciudad que se considera atrasada? ¿En serio? Es cuestionable esas ideas, ¿vale? Y es entonces donde aquí nosotros podemos empezar a considerar que tal vez el hecho de asumir una religión tenga que ver con otras cosas, pero no necesariamente con asumir una posición. Es decir, por el hecho de yo decir renuncio a toda religión, no me voy a volver millonario de un día para el otro.
ni me voy a volver una persona más inteligente. Es contra eso que peleo aquí, ¿listo? Pasemos por favor a la siguiente. Creo que nos quedan dos más ahí, pero habrá que buscarlas en otro momento. Porque pues el tiempo no me da y necesito avanzar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Dana. Ya ustedes después miran un poquito frente a los notas. Vamos a hablar de neopaganismo. David, ¿Samuel está por ahí? Ya nos quedan como 2 minutos de clase, creo. Sí, profe, acá estoy. Adelante, por favor. Neopaganismo. Es lo que sucede cuando la persona, por ejemplo, considera que la iglesia no es valiosa, pero sí lo es una baraja de cartas o un cigarro. Ojo que esto lo denuncia claramente Benedicto XVI y es refiriéndose a que en lo que se ha caído es en un neopaganismo. No es que se rechace a la iglesia en tanto institución religiosa, sino precisamente en tanto institución. Y como estamos en una crisis de instituciones donde ya no le creemos ni a la policía, ni al Estado, ni a la iglesia, entonces es ahí donde está el rechazo a la iglesia, pero no por ello un rechazo a la dimensión espiritual y a esas preguntas profundas que inquietan al hombre, ¿sí? Es muy, muy común que hoy en día una persona diga, yo soy atea, pero crea en el horóscopo. Hombre, sigue creyendo en cosas que apuntan hacia una idea de algo sobre la trascendencia, sea que esté o no en esa línea. Sí, más o menos se dan cuenta, es una tendencia muy de la época actual. Entonces, yo no creo en ninguna religión, pero me gusta hacer tai chi y yoga para poder sentirme más libre. No jodas, ¿es en serio? Pues usted sigue creyendo en cosas religiosas. El hecho de que asuma que es de otra manera que accede a esas realidades, no niega que en el fondo lo que hay es una inquietud sobre la trascendencia. Llámele Dios, llámele naturaleza, el cosmos, Kakaroto, lo que sea, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de alguien que es más fuerte que lo demás y que está dominando las cosas a las cuales se puede apelar por uno u otro medio. Vamos a la siguiente porque necesito que mostrarles la conclusión de la iglesia, por favor. Este video es súper interesante, es el último discurso de Benedicto XVI como papa, pero creo que no nos da el tiempo, Dana. Entonces, salgamos de ello y vamos justo al último punto que quería mostrarles. No sé si se esté comprendiendo y ojo que no estoy tratando de ser prejuicioso, de establecer cosas de ese estilo, sino estoy tratando más bien de mostrar lo que es referente a este tipo de ideas, ¿listo? No es mi intención tampoco decirles, tales son malos o tales son buenos. No va por ahí el interés. A ver, ¿alguien que me ayude a leer esta, por favor? ¿Ya con esta terminamos? Yo le Adelante, colaboro, por favor. La iglesia, ¿qué piensa? Todo ser humano se dirige hacia la verdad, la unidad, la bondad y la belleza. Mientras el ser humano busque la conciencia y el bien, está en buen camino, de manera independiente a su perspectiva religiosa. Ok, ojo a esto. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Mientras usted haga el bien y le conteste a su justa razón, está en buen camino. Si usted es ateo, no se va a ir al infierno, no se preocupe. Si usted es ateo, mientras busque hacer las cosas bien y mientras busque servirle a su recta conciencia, escuche su conciencia a la hora de actuar, que recordemos que para la iglesia la conciencia es la voz de Dios, pues usted está en buen camino. No se trata de la iglesia empezar a justificar y a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos y entonces el que no cree en la iglesia se va al infierno, no, sino que la iglesia asume que toda persona que busque el bien y obedecer a la recta conciencia, independientemente de sus creencias religiosas, está en camino de salvación. Entonces, ante la pregunta, ¿qué considera la iglesia frente a los ateos? La respuesta es simple. Mientras trate de hacer las cosas bien, se salva. Fin del asunto. Profe, una pregunta. Sí. Dice ahí que todo ser humano se dirige hacia la verdad. Sí, pues dice más cosas, pero dice hacia la verdad. Dice que esto va independiente de su perspectiva religiosa. Pero si también para la iglesia, pues Cristo lo dijo, que Cristo era la verdad. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la verdad y al mismo tiempo alejarnos de Cristo? No porque necesariamente lo que ustedes mismos decían al principio de la clase. ¿Qué tienen ahorita? Ya me pasé 2 minutos. Descanso, pero pues, no sé. No. Descanso. Voy a molestarlos 2 segunditos más. Qué pena con ustedes. Y para la próxima terminamos antes, ¿vale? Escucha esto que está en la carta que les mandé a leer, porque es que esta presentación se entiende a la luz de ese documento.
Por lo demás, una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad que en distintas partes de la Tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? A eso nos referimos con la búsqueda de la verdad. Estas mismas preguntas las encontramos en los escritos sagrados de Israel, pero aparecen también en los Veda y en los Avesta. Los encontramos en los escritos de Confucio y Lao Tse, y en la predicación del Tintakara y de Buda. Asimismo, se encuentran los poemas de Homero, en las tragedias de Eurípides y Sófocles, así como en los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su origen común en la necesidad de sentido que desde siempre acucia el corazón del hombre. De la respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende la orientación que se dé a la existencia. Entonces, sí, aunque hay algunos que no crean en Cristo, la Iglesia no tiene, digamos, mayor idea sobre ello, precisamente porque entiende los problemas de la evangelización que tú enunciabas al principio, y está involucrada en el decir, lo importante es que busquemos la verdad y busquemos el bien, ¿sí? La verdad y el bien se buscan a partir de escuchar la recta conciencia. Si no se está involucrado con una dimensión religiosa exacta, pues no hay problema. La Iglesia asume que mientras estés haciendo el bien, puedes llegar al cielo. ¿Listo? Me quedan unas diapositivas ahí por ver, pero bueno, ya será que las veamos en la próxima clase o después. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Yo dejo aquí la grabación.